Buenas, sean bienvenidos todos a esta reunión más del sábado de la Iglesia Bíblica de Mercedes. Pueden ir abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 19. No se asusten que no voy a comentar versículo por versículo todo el pasaje, voy salteando y comentando lo más importante. Sería como una meditación, pero si ya me conocen a mí, es una meditación con más noción a predicación. Pero es un estilo que yo inventé, no es algo milético que sigue los puntos y todo, es algo que Dios me da la libertad para predicar así. Bueno, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Uno no me puede decir lo que hacer y cómo hacer si la Biblia no lo dice. Así que vamos a la enseñanza antes de predicar. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos estar aquí, Señor, en tu palabra. Te pedimos que este pasaje, Señor, sea de gran edificación para nuestras almas, Señor. Y si alguien hoy acá, Señor, vino, Señor, angustiado, Señor, en sus delitos, conflictos, en sus pecados, Señor, hoy puede ser el día de su salvación, Señor. Sabemos que este mundo todavía está bajo el pecado y todavía hay gente que no pasó de las tinieblas a la luz, Padre. Por eso te pedimos que tu evangelio obre hoy en día, Señor, entre nosotros, y que haya un alma, Señor, que sea una, que pase de las tinieblas a la luz y sea guiada por el mismo Espíritu Santo, por Cristo, viviendo en su vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje. Mateo 11, 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este es uno de los pasajes más difíciles o más mal interpretados en esta época en las iglesias, principalmente en las iglesias que son de rama pentecostal. Pues ahora van a ver, dicen que uno tiene que ser violento. Dice el versículo 11 del capítulo 11, dice que, digo el 12, dice que los violentos los arrebatan. Y dicen, tienes que ser como David, agarrar tu onda y ¡pah!
tirar al aliado, debemos ser violentos. Pero no, acá no dice exactamente eso. Pero dicho esto, vamos a empezar esta aplicación con una ilustración. Imagínense esta situación. En un auto, una familia sale de vacaciones, enciende la radio en el viaje y escucha una predicación. Entonces, recién comenzando la reunión, una familia sale de viaje y enciende la radio de un auto para escuchar una predicación. Y va a llegar a una parte del sermón que el predicador dice, el predicador en la radio está diciendo, mientras el auto está andando, dicen que Ernesto se compró un auto recién y están hablando mucho de auto. Bueno, papá también tiene auto, hay muchos que acá tienen auto, moto también. No sé si la moto tiene radio, pero bueno, se escucha, se puede poner radio. Entonces, mientras estaban andando en el auto, prendieron la radio y estaba escuchando una predicación. Y el predicador decía, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué creen que harán la gente que estaba ahí andando en el auto? Bueno, la mayoría de las personas directamente cambian de programa o apagan y siguen normalmente como si nada pasó. Sucede que cambian de programa a esta familia y ahora le están entrando, ahora en otro programa cambian y están en ese programa entrevistando a un pastor, mucho más elocuente que el otro y carismático, una personalidad estupenda. Y el padre de la familia dice, este es un charlatán, y apaga la radio. Cuando justamente el predicador dice, arrepiéntanse. ¿Vieron? No importa la personalidad o la calidad de uno que habla el mensaje, o una vez que el sermón estuvo mucho mejor que la otra vez, ¿no? Si los oyentes no están en los más mínimos de interesados, no van a querer seguir escuchando el mensaje, por más interesante que sea la predicación, por más verdad que se esté hablando allí. Para ellos es locura, es ridículo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. No importa si viene el presidente de Estados Unidos y predica esto, para ellos va a ser ridículo, igual. Van a ver, ellos como si nada, como si una mosca se le para en su nariz, se pega y sigue normalmente su trayectoria, como si nada. Ahora les cuento un caso real. En el otoño de 1966, como un especialista de ojo, oído, nariz y garganta, esto está contando uno, yo rutinariamente dirigía hacia el Hospital José en Atlanta cada mañana. Un día, yo escuchaba al doctor Bob Jones, quien tenía un programa de estación de radio guapo. Él dijo, Bob Jones en la radio, cuando estaba él andando en el auto, tú puedes conocer todo sobre la Biblia, todo sobre el Señor Jesucristo y todavía ir al infierno, dijo el predicador esto. Y esto verdaderamente, dice, tocó mi atención. Él dijo también, el predicador, tú debes reconocer que tú eres un pecador y que Jesús pagó ese pecado tuyo, esa deuda que tenés. Pero lo más importante, tú debes hacerlo personal. Tú debes invitar a Cristo en tu corazón y dejar que sea el Señor de tu vida. Y si tú nunca has hecho esto, hazlo ahora. Él dice, yo acerqué el auto a la acera, la vereda, y pedí al Señor a que venga a mi corazón y me salve. Cuando llegué a casa esa tarde, mi esposa me saludó diciendo, yo fui salva esta mañana cuando escuché al doctor Bob Jones. Después, yo le conté, dice, mi experiencia y qué tiempo de regocijo tuvimos esa tarde. Desde ese día, dijo él, nuestras vidas han sido completamente cambiadas. Esto es lo que Dios hace por el Evangelio. Cuando Dios toca el corazón de una persona, esta no va a ser indiferente al mensaje. Va a querer aceptar a Cristo y cambiará. Si hoy tu corazón es tocado por la palabra, no menosprecies. Acéptale como tu Salvador, quien te perdonará todos tus pecados, por más negros que sean. Deja que Él te guíe. Él no te pedirá nada
que Él no te dé las fuerzas para hacerlo. Por ejemplo, si Él te dice arrepiéntate de tus pecados, confía en Él, en su muerte en la cruz. Confía que Él resucitó de entre los muertos, y así como que resucitó de los muertos, te va a dar a ti una vida nueva. Confía en Él y te va a dar ese corazón que te vas a querer llorar por tus pecados, vas a querer buscar a Dios y vas a ser como el que frenó en la acera y dijo: Señor, entra en mi corazón, soy un pecador, quiero ir al cielo y quiero ser que tú seas mi Señor. Y Él entrará en ti y te dará las fuerzas, porque Él vive en ti, vivirá en ti. Una vez dicho esto, veremos una historia bíblica ahora, en Mateo 11, parecido a la que conté, y verás quiénes son los que se salvan y cómo, hace 2000 años y pico de años atrás. Mateo 11, si ya están ahí. Versículo 3, ya voy salteando la introducción, ahí dice dónde estaban, dice que Juan el Bautista dudó acerca de Jesús y si él era el verdadero Mesías, el verdadero Dios que iba a salvar al mundo, y le mandó preguntar a uno de sus discípulos si realmente era él, el esperado, hace años y años atrás. Entonces Jesús, al ver la duda de Juan, le dice a los discípulos de Juan que vayan y le cuenten todo lo que Jesús hizo. Él era el Mesías, cumplía las profecías. Y además de eso, Jesús no solo se enfoca en Juan, sino en la gente que estaba ahí escuchando, porque Jesús es un evangelista. Jesús se dirige a la gente allí y le habla sobre Juan para darnos un mensaje, una enseñanza. Versículo, dice, 7. Dice, mientras ellos se iban, capítulo 11, versículo 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Acá está Jesús diciendo lo que pasaba realmente. Juan era un ermitaño, alguien que vivía a las afueras de la ciudad en el desierto. Y Jesús cuenta que muchos aún salían de sus ciudades para poder verle a Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, después sigue diciendo, ¿qué saliste del desierto? En versículo 7, una caña sacudida por el viento. ¿Qué significa esto? Bueno, la gente no salía de su ciudad para ver a un debilucho que no mostrase autoridad. ¿Qué decía eso? No salía a ver a una marioneta que no tiene poder de hablar por su propia cuenta convincentemente. No, salían a ver a alguien que te decía la verdad, así, con blanco y negro, y querían tener provecho de esa persona, querían ser vivificados, querían tener algo bueno. Versículo 8 dice, ¿o qué salisteis a ver? Otra vez, Jesús hace énfasis en qué salisteis a ver. Capítulo 8, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Yo fui hace poco a Buenos Aires, a la graduación de João, y me sorprendí que no entendí lo que decían mamucho. Después me explicaron que una persona mamucho es que vive de su mamá y no sé qué, no sé qué. Entonces, la gente no iba a salir a ver a un mamucho, al desierto, a un fifí. No, Jesús estaba diciendo esto. Ustedes no salieron a ver a cualquiera. No. Es como que decía, esos que no se ensucian las manos para hacer algo, esos están en las casas de los reyes, dice acá en el versículo 8. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Ahora versículo 9, otra vez, ¿pero qué salisteis a ver? Hace énfasis en el motivo que le hacía ir a ver a Juan el Bautista. ¿A un profeta? Sí os digo, dice, y más que un profeta. Versículo 14 dice que él es aquel Elías que había de venir. Volviendo ahora al versículo 11, que estamos siguiendo en secuencia. Salté el versículo 10, que habla sobre la profesión de Juan el Bautista, que era grande, era predicar y preparar el camino de Cristo, iba a predicar el Evangelio, y que iba a hacer grandes cosas, como morir en la cruz, que es la principal, grande cosa y la única que uno debe creer, que le va a ayudar a ver las cosas espirituales en su magnitud, en su totalidad. En el versículo 11 dice, de cierto os digo a la gente que está ahí, entre los que nacen de mujer, es decir, a todos los hombres y mujeres, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir?
Acá, en el versículo 11, Jesús les revela a Juan el Bautista que es el más pequeño del reino de los cielos. También dice eso. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que entender qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino. Para que haya un reino tiene que haber un rey. Y Jesús era ese. De tal manera que si Jesús vino, había un reino, pero también faltaban los súbditos, gente que será gobernada por el rey. Pero el reino de los cielos consiste también en el rey y todos los súbditos, y de a poco se agregaban, como ahora de a poco se están agregando los convertidos al reino de los cielos. Por eso Juan Bautista predicaba antes en Mateo 3 dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque Jesús vino, el rey. Eso decía, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando vino el rey, hubo una gran transformación en el entorno. Iba a seguir haciendo. A la vez, por eso era el profeta de los profetas. Porque, como dije, preparaba el camino al Señor. Pero los profetas ya estaban quedando en la historia, a la luz de la novedad del reino que estaba llegando. De ahí que Jesús quiere dar esta impresión a la gente. Por ejemplo, escúchenme, si ustedes estaban deseosos a salir al desierto, a escuchar a este hombre, mucho más desearán escuchar la novedad del reino de Dios. Porque el más pequeño de este reino aún es mayor que Juan el Bautista. Van a querer escuchar lo que predica el menor de los menores. Entonces, a nuestra época ahora, tú puedes ser el menor de los menores y ser mayor que Juan el Bautista. Tú puedes ser como Pablo y decir, a mí, que soy el menor, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Por eso, si viene Juan el Bautista del pasado, como ejemplo, para que ustedes entiendan mejor, si viene Juan el Bautista del pasado y viene a vivir acá con nosotros en esta iglesia, y luego sale a predicar, te sorprenderás de lo que tú predicas, cada uno de ustedes, y cómo tú lo predicas, deja a años luz de distancia lo que predica Juan el Bautista. E inclusive, no se asusten con esto, inclusive también de cierta manera puedes predicar de una mejor manera que Jesús. No se asusten. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mayores obras que mí haréis. Porque Jesús todavía no había muerto en la cruz y no predicaba las riquezas en su totalidad de las gracias. Ese ministerio fue dado a los apóstoles, a Pablo, como dice después, que me dio a revelar el misterio escondido y predicar a las personas. Jesús en esta época todavía estaba en el antiguo pacto. ¿Entiendan bien esto? Jesús todavía no había derramado su sangre. Ahora sí, predicaba en lo que iba a pasar, pero era como una sombra. Todavía ellos sacrificaban animales, y Jesús ahora dijo que no sacrificaréis más animales porque Cristo murió una sola vez, para siempre. No iban a tener que estar matando carnero toda la vida. Y Jesús todavía estaba viviendo en esa época donde tenía que ir a la Pascua y matar el carnero. Y Jesús cumplía eso al pie de la letra. Pero Jesús iba a hacer algo para que el nuevo pacto viniese. Y Él ya no iba a pedirle a la gente que esté sacrificando corderitos, porque Él se iba a sacrificar por toda la humanidad para siempre. Una vez por todas, porque la sangre de Él es mucho más preciosa y vale más que cualquier valor. No tiene valor. Hermano, debes entender que estás viviendo en el reino de Dios, ahora tú que sos creyente, en el cual sos superior a Juan el Bautista en cuanto al ministerio, a la vocación. Juan Bautista proclamaba a Cristo, lo que Él iba a hacer, pero tú proclamas lo que Él hizo, y de una manera mucho mejor que Juan el Bautista. Los profetas de la antigüedad desearían estar en este momento, desearían ver las cosas que ustedes ven, pero ellos no pudieron. Pero se complacía en que nosotros íbamos a hacer y ver esas cosas y participar. Y aún los ángeles ven. Y para ellos son cosas ocultas que están aprendiendo cada vez más de la diversidad de la sabiduría de Dios, como dice Efesios 3. Desde los días, entonces, de Juan el Bautista
hasta ahora, dice el versículo 12, el reino de los cielos ahora sufre violencia. La segunda parte del versículo 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que el reino de Dios ahora sufre violencia. Pero antes de explicarle eso, quiero aclararme bien el versículo 12a, la primera parte. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice. Bueno, esos son los, como le estaba declarando, le dije todo rápido, sí, capaz que me entendieron. Esos son los tiempos en que Jesús vino. Y las profecías se estaban cumpliendo de a golpe, porque vino el Elías que la gente estaba esperando. Y cuando iba a venir Elías, al ratito ya sabían que iba a venir el Mesías. Y entonces, desde ese tiempo, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, dice, hasta que Jesús está hablando eso, hasta ahora que yo estoy hablando, dice Jesús, ese lapso de tiempo hubo una gran revuelta en el mundo, porque Gálatas dice que estaba cumpliendo el tiempo para que Él viniese bajo la ley y redimiese a los que estaban en pecado y iban a ser de una mujer. Iba a ser hombre, pero iba a ser Dios. Y se estaba cumpliendo todo eso, de cierta manera, había un gran cambio en el universo. Los demonios se estaban enterando, la gente estaba salvando más de lo común, porque estaba sucediendo algo muy importante en la humanidad. Dice, desde los días de Juan hasta ahora está la etapa, esta es la etapa de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Vamos a hablar un poco más de eso, que a veces es necesario estar instruidos en eso, más sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tengo unas índices, tengo cantidad de hojas y tengo que buscar donde hablo sobre eso, pero ya encontré. Hebreos 10:9 comprueba esto de que hay un cambio de pacto. Hebreos 10:9, no precisan buscar, yo tengo acá. Dice, he aquí, dice Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Un poquito antes, y en el versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es decir, matar a los corderos, no te agradaron. Y en Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra, la ley, toda esa época de los profetas, la ley teniendo la sombra, no la luz, la sombra de los bienes venideros, lo que ahora nosotros vemos, teniendo la sombra de esos bienes venideros, la ley del antiguo pacto, no tenían la imagen misma de las cosas, como ahora nosotros, porque vemos a Cristo crucificado por fe, pero ya pasó y se reveló cantidad de cosas y el Espíritu vive en nosotros. Nunca puede, dice en la Biblia, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. No puede hacer perfecto a los que se acercan todos esos sacrificios, no puede. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese es el antiguo pacto. A mí no me gustaría vivir el antiguo pacto. Todo el rato tendrías que estar arrepentiendo, matando corderitos y recordando tu pecado horrible. No, acá dice que Cristo vino una vez por todas y murió, y para hacerte hecho perfecto los santificados perpetuamente, dice más adelante. Clarito la Biblia. También la Biblia dice, Hebreos 10:15 al 20 dice, y nos atestigua ahora en este nuevo pacto, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, este es el nuevo pacto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Es decir, vamos a querer cumplir las leyes y nuestro corazón pondrá las leyes. No vamos a querer pecar y nunca más se va a acordar de nuestros pecados y porque ella murió una vez por todas. Este es el nuevo pacto y tú debes estar consciente si sos creyente que estás viviendo en el nuevo pacto y no tenés que estar matando corderitos simbólicamente ahora
Tienes que estar en paz que Cristo murió y todos tus pecados ya son perdonados para siempre. Todo este nuevo pacto es por la obra consumada ya y terminada de Cristo en la cruz. Les voy a decir a ustedes un pasaje que siempre me es de aliento esto sobre el nuevo pacto cuando voy a evangelizar los domingos una vez al mes allá en Montevideo en la feria, donde pasan cantidad de personas de la feria más famosa de Montevideo, que gente se desplaya por cuadras y cuadras y cuadras de gente. Y dice así, a mí me hace gran explicación antes de ir, 2 Corintios 3:9, y que habla sobre estos, algo sobre el nuevo pacto, que van a entender. Dice así, 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación, la ley, antiguo pacto, ministerio de condenación, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ese es el ministerio de que Cristo te hizo justo a ti una vez por todas. Y no solamente que te hizo justo, sino que te perdonó tus pecados y te implantó su justicia. Ya te considera justo por medio de Cristo, Dios te ve justo, pero también te puso las leyes en tu corazón que vas a querer cumplir. No a la perfección, porque todavía tienes la carne pecaminosa, pero vas a tener una dirección y no vas a permanecer en el pecado, vas a querer vencer. Ahora por lo tanto, ahora por el ministerio de justificación, el nuevo pacto, ahora tenemos la justicia de Cristo y Dios nos perdona nuestros pecados y nos considera justos en Cristo. Esto es mucha gente no están predicando sobre el nuevo pacto, no están predicando esto, lo que da fuerzas al creyente y lo que hace no acordarse del pecado de uno que está en el pasado y que todavía le quiere hacer recordar, pero Cristo ya le limpió de una vez por todas. Y tu conciencia la limpiará. Cree en Cristo, que Él hizo eso por ti. No le menosprecies a la obra de Cristo. Él dijo que no le agradó los sacrificios de animales. No le va a agradar que tú no quieras creerle a Él, que Él murió una vez por todas por ti. Dice Pablo también, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. ¿Por quién? Por Dios, el poderoso, el que hace todo. Por Dios nos ha sido hecho sabiduría, Cristo, justificación, también la santificación, es decir, el proceso de ser más santo, y redención, que nos redimió de nuestro pecado, de nuestra antigua vida, y nos compró para Él. Toda la vida cristiana, toda, que ahora que estás en el nuevo pacto, en este ministerio de justificación, que es mucho más gloria ahora. Toda esta vida cristiana se resume en el ministerio de la justificación de Cristo, en esta época que pasó en los tiempos desde Juan el Bautista hasta ahora. Ahí estaba sucediendo algo importante. Ahí Cristo iba a morir en la cruz y había grande violencia en los cielos. Ahí por eso dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Jesús todavía predicaba como Juan el Bautista, ahí en su mayor parte del ministerio, aunque él sabía los misterios que se revelarían por los apóstoles sobre la gracia de Dios, y dejaba piedritas de oro para que los oyentes ya puedan de a poco ir dándose cuenta que hay una cantera llena de oro para ir a apropiarse luego. Luego iban a venir los hechos de los apóstoles y iban a encarrilar a estos que solamente creían en el bautismo de Juan. Pablo le iba a decir, ustedes creen en el Espíritu que viene a habitar en nosotros. No, decían ellos, nosotros creemos en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les decía, reciban el Espíritu Santo, crean en Cristo, que Él hizo esto. Y como ellos ya pertenecían a Cristo, ya eran salvos, rápidamente el Espíritu oraba y venía y descendía sobre ellos allí en ese tiempo. Porque yo creo que siempre hubo salvos desde el comienzo de la humanidad, desde Adán y Eva. Por lo tanto, ante esta novedad de vida y tantas puertas abiertas a la salvación, porque estaba Cristo ahí predicando, estaba Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y perdón de pecado, bautismo de Juan, había salvación en todo su esplendor y por lo tanto los demonios estaban inquietos. Había grande lucha espiritual. Mucha grande lucha espiritual en ese tiempo. Es natural que el diablo no quiera perder más súbditos. El diablo
tiene bajo su potestad a todos los incrédulos. Y Él no quiere perder más súbditos. En el Antiguo Testamento el mundo entero, excepto algunos judíos que estaban convertidos, estaban sobre el liderazgo de Satanás. Todos los del Antiguo Testamento, excepto los judíos. Pero ahora que vino el Rey, Dios, la gracia sobreabundó. Se estaban salvando un poco más de lo normal. Y esto preocupaba a los demonios. Y había muchos poseídos que mataban a sus poseedores. Marcos 9 dice que un demonio vino a uno, le tiraban el agua, en el fuego. Algunos les dejaban sordos. Pues el diablo vino para robar, matar y destruir. Para que nadie se salve. Él es envidioso. Él no puede ser salvado y no quiere que otros se salven. Por eso dice el pasaje que había desde los días de Juan hasta ahora violencia en el reino de los cielos. ¿Quién podía vencer entonces? ¿Qué alma podía vencer ante tanta acechanza del enemigo de sus almas? La parábola del sembrador, el diablo venía y sacaba la semilla del sembrador. Los afanes de este siglo desviaban al que escuchaba un poco y tenía gozo. Las cosas del mundo estaban quitando el mensaje verdadero. Había grande lucha. Entonces, ¿quién se puede salvar? ¿Quiénes son? Como lo dije en la introducción. ¿Por qué algunos, al escuchar el Evangelio, rechazan, cambian el programa de la radio y otros le aceptan? ¿Por qué? El versículo 12b dice que los violentos lo arrebatan al reino de los cielos. Los violentos. ¿Quiénes son los violentos entonces? Los que son astutos, los que perseveran en la lucha, los verdaderos soldados, los que dicen como el general Douglas MacArthur, Estados Unidos. ¿Qué dice el general Douglas MacArthur? Que todos los soldados, los violentos, los verdaderos soldados de Cristo que quieren salvarse y se van a salvar, dice, Douglas MacArthur dice, en la guerra no hay sustituto para la victoria. Repito, en la guerra no hay sustituto para la victoria. O hay victoria o hay victoria. Estos son los verdaderos soldados que perseveran. Que la palabra persevera en ellos y dan fruto, y fruto, y fruto, y fruto, y fruto. No son como los demás, que viene la palabra, los afanes de esta vida, no desvían. No, esos dan fruto. Ellos quieren la salvación, y la obtienen. Luchan, y saben en su mente que no hay otra opción. Salvación, salvación, salvación. Son como un ave rapaz, como un águila, que logra ver a su presa y desciende con una tremenda velocidad y precisión y sin perder su mirada fija en la presa y lo toma para sí. Existe un águila que lo llaman el quebrantahuesos, pues para poder comer mejor, una vez agarrada a su presa, lo sube a una suficiente altura y lo tira sobre las piedras, de lejos. Y así puede comer mejor partes que no podría comer con los huesos. Esta es la clase de violencia que se refiere el pasaje. A esos que perseveran y hacen lo posible para alcanzar la salvación porque desearon la salvación y no quieren más otra cosa que esa salvación. Y dan su vida, hasta perderían su vida por ganar lo mejor. Si hay una persona aquí que no quiere ser cautiva nunca más por el diablo, por ese que te quiere destruir, matar y entregarte de lo peor, que te quiere dar rienda suelta a tu pecado. Si hay una persona aquí que no quiere ser así, mira entonces a los tesoros de la gracia de Cristo. Ahí vas a poner fuerza y vas a que esa mente va a entrar un programa que te va a decir: yo quiero las cosas de Dios, es mejor que las cosas del mundo. Y sé que la gracia de Dios me puede alcanzar a mí. Estoy perdido, pecador. Y voy a querer luchar porque sé que Él es bueno para conmigo y me va a ayudar. Y ese deseo, al mirar la gracia de Dios, te va a cautivar. Él te dará el poder para darte un deseo también de conocer y obtener ese tesoro que es Cristo, muriendo por ti y perdonándote, no solamente por un día, sino para toda tu vida, dándote una nueva naturaleza, dándote la potestad de ser llamado hijo de Dios. Solo así querrás dejar tus deseos carnales y vas a dejar de ser engañado por el diablo, que quiere matar, robar, destruir. El diablo.
Hoy día, tú, ya como cristiano que ya aceptaste a Cristo, debes saber que puedes predicar las inescrutables riquezas de Cristo a todas las personas. Si no hacemos eso, ¿cómo se salvarán? Jesús estaba predicando aquí a estas personas que estaban allí. Aprovechó una situación de la nada, creó para predicar a las gentes que estaban allí. Tú tienes el privilegio de mostrar el nuevo pacto a las personas, pues tú sos del nuevo pacto y sos mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y ahora, como dice el versículo 12, vos sos más que Juan. Esa ley terminó, ahora estás en el nuevo pacto, ya no tenés que hacer toda esa cosa. Y ahora Dios te da más gracia para predicar, te da más poder, el poder del Espíritu Santo, que los apóstoles esperaron para recibir poder y predicar. Ahora tú tienes ese poder, mucho más que Juan el Bautista, para predicar. Y entonces vos vas a poder predicar. El versículo 14 dice, Jesús, si queréis recibirlo a Juan Bautista, él es el Elías que había de venir. Acá Jesús todavía no le estaba predicando la gracia de Dios completamente a las personas, porque todavía Cristo no había morido en la cruz, y le iba a entrar por un oído y salir, cosas ridículas, capaz para esas personas. Por eso Jesús le quería entrar por las profecías cumplidas. Este es Elías, a él creedle y arrepentidos de vuestros pecados. Pero igualmente, aunque Jesús era el primero de todos, Él es bueno. Y Él no quería llevarse la gloria. Créanme a mí primero, a mí. Eso Jesús hizo después. Pero aquí estaba hablando de Juan el Bautista. Y decía que, créanle a Él, bautícense. Porque hay otro pasaje paralelo a este que dice que se bautizaron con el bautismo de Juan. Todavía no era el bautismo del Espíritu Santo, que Juan el Bautista había profetizado que Jesús iba a hacer más adelante, por medio del Espíritu, cuando los hechos vengan, el Espíritu venga. Pero todavía estaba en la época del bautismo de Juan. Entonces Jesús decía, créanle a lo que el mensaje de Juan el Bautista, que Jesús también predicaba. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase de sus pecados. A los discípulos Jesús ya les decía algo, que voy a ser crucificado, me van a matar. Y también a Nicodemo también le decía que el reino de los cielos, tenés que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, y que yo seré levantado, pero es necesario que yo sea levantado del madero. Pero no le hablaba mucho más. La gente del Antiguo Testamento sabía que iba a morir Jesús y todo, pero era como la sombra todavía. Tenía que haber más luz, y eso iba a ser posible por la llegada del Espíritu Santo, que iba a tener poder para predicar el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Jesús le decía, créanle en el mensaje de Él, en otras palabras, si queréis recibirlo, Él es el Elías que había de venir. Y, sin embargo, muchos le rechazaban a Jesús también y a Juan el Bautista. Y acá seguramente le rechazaron muchos, dice la palabra. Sin embargo, en esta ocasión, habrían también muchos violentos que se salvarían. En su pasaje paralelo a este pasaje, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Jesús aquí, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, por el bautismo de Juan, porque Juan estaba preso ahí. Les quiero dar una clara imagen entonces de lo que significa ser violento y aceptar a Cristo, y no ser como los fariseos, que acá dice que no le aceptaron, y seguramente otros que no eran fariseos, pero le quisieron rechazar amando más a sus delitos y pecados. Les quiero dar una clara imagen de lo que significa ser violento. Aquí vimos que los violentos fueron el pueblo y los publicanos, en Lucas dice. Otro pasaje dice también Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos, las rameras, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Por qué? Los violentos acá se les compara con los publicanos y las rameras,
y los que no son violentos con los fariseos. ¿Por qué los fariseos le rechazan? ¿Y por qué las rameras y los publicanos van por delante al reino de los cielos? ¿Por qué? Los violentos se esfuerzan por entrar al reino, y son pocos los que entran al reino de los cielos. Sabemos eso porque Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué los publicanos y las rameras pudieron entrar y no los fariseos, esos que se conocían toda la ley? Es fácil esto de responder. Le respondo con una anécdota. Una vez un monje yacía a punto de morir. Esto está contando Lutero. Una vez un monje yacía a punto de morir. Los otros monjes le recordaban sus buenas obras y méritos, diciendo: recuerda que perteneces a la orden de San Francisco, que eres un piadoso sacerdote, que has rezado diligente el salterio y que has celebrado numerosas misas. Entonces, ¿qué hizo el monje? Cogió el crucifijo, lo mantuvo en alto y dijo: ¿por qué he puesto mi confianza en una orden? Este hombre lo hizo todo. No conozco otro trabajo ni mérito. Más tarde Lutero dice: llega un hábito. Pero ¿qué ocurre cuando el tema es grave? No intentes satisfacer el juicio de Dios. No intentes satisfacer el juicio de Dios en base a un hábito. Rezar Ave María Purísima no te va a sacar ese tema grave de que Dios te está mirando airado. No. Aférrate a Cristo en esos momentos difíciles. Lutero también dice: en un momento de debilidad, de fe y de tentación, una persona puede hallar tranquilidad momentánea pensando: he realizado numerosas buenas obras, he predicado mucho, he dado limosnas. Pero para vencer a la tentación, el corazón debe exclamar que solo confía en la pura palabra de Cristo. La lengua debe declarar y proclamar que ni mis ayunos ni otras obras rinden satisfacción por los pecados, sino que fue el Hijo de Dios que sufrió la muerte por mí. Eso dicen los publicanos y las rameras. Y los fariseos no quieren dejar sus rezos, sus obras, que piensan que le van a llevar a la justificación. En otras palabras, se creen en sí mismos que van a alcanzar la salvación. Son orgullosos, se creen algo, no siendo nada, declarando ver, son ciegos. Por eso dice aquí que los violentos se esfuerzan por entrar y son pocos, porque hay pocas personas que quieren dejar sus obras e ir al cielo. Por eso es difícil, por eso es tan difícil, porque nadie quiere dejar de hacer lo que ellos quieren hacer por sus propias obras. Los que entran por la puerta son los que tienen fe que Dios les perdona todos los pecados, pasados, presentes y futuros, que confían en su perdón, no en uno que pueda ser perdonado por sus obras, sino solamente en su perdón. Esos son los que entran a la puerta estrecha y saben que siempre Dios les va a sostener para nunca más caer por fe. Estos son los violentos que por la fe arrebatan el reino. Estos son como una persona que camina en dirección a una tormenta llena de tornados, llena de meteoros, llena de tormenta eléctrica, llena de huracán, si es posible todo junto eso, y camina y sobrevive. ¿Por qué? La Biblia dice que pocos entran porque es dificilísimo, así como estas tormentas, pero ¿por qué sobrevive? Al que Dios le hizo nacer de nuevo, no se achica ante tal magnitud de dificultad, sino que agarra su Biblia y va en pos de la tormenta y sobrevive, pues sabe que Dios le dará la victoria. Como dijo el general Lucas MacArthur, que yo no conozco otro sustituto para la victoria. Primera de Juan 5:4-5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Cristo, en su obra en nosotros, no nuestras obras, la que te va a hacer vencer a ti las peores tormentas que te podrán
llegar hasta una tentación que te puede torturar. No descanses en lo que tú puedes hacer para superar. Es Cristo. En Él aférrate. En su obra en la cruz, en que te redimió de la muerte, que te redimió del pecado para vencer cualquier cosa. Es como un animalito sobre una rama, un árbol, el violento, que es impulsada por su madre y cae y deja que se caiga de la rama. Pero ante tanta dificultad del animalito, que es un ave rapaz, empieza a tener confianza y empieza a volar. Y no solamente vuela y para de volar, no, sino continúa volando, porque es ave rapaz, su esencia, su identidad, volando hasta que muera, sigue volando hasta que un día muera. Así pasó con las personas que estábamos al comienzo de la historia, que ellas se convirtieron a Dios y dice que cambiaron. Y más adelante dice que perseveraban y nunca más el diablo les puede arrebatar de la mano de Dios, porque el que es escogido y se salva nunca más será quitado de la mano de Dios, aunque a veces peque y confiese su pecado. Dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar a todos. Es el mejor abogado que nunca pierde un caso y nunca va a salir de la mano, y siempre le van a seguir al buen pastor que anda delante de ellos, y ellos escuchan su voz y le siguen, y nunca más van a caer. Estos son los violentos que se aferran a su Padre Celestial, a su buen pastor, y le siguen y le guían y no se preocupan por ninguna adversidad que el diablo les quiera poner, situaciones que les puedan poner. A Pablo le cuento una y termino. A Pablo, ni bien se convirtió, él era un pecador tremendo, mataba a los cristianos, y llegó Dios, ahí, iluminó, le cambió, y ahí recibió también persecución. ¿Por qué? Porque la gente que era creyente decía, este es como un futuro Hitler, en palabras, que nos va a querer juntar todos para matarnos. Y todos dudaban. Ellos decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Para eso vino acá, para llevarnos presos ante Jerusalén, decían nosotros. Pero, dice después de seguido, pero, a pesar de esto, es lo que decían ellos, pero Pablo mucho más se esforzaba en predicar a Cristo y confundía a todos los judíos que estaban allí. Esta es la fe del salvo, que persevera hasta el final, porque es en esencia un cristiano. ¿Cuál es el truco de un cristiano, de un soldado cristiano que le hace perseverar? Es que se adapta a cualquier circunstancia. Un soldado puede estar luchando en Vietnam y puede vencer todo, y después luchar en Corea del Norte y vencer todo. No es por la situación que cambia, que tal vez le afecte un poco, sino porque en esencia es soldado. Así también el cristiano, en cualquier circunstancia que le pase, va a vencer siempre, porque en esencia es cristiano y va a perseverar hasta el final. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que pude predicar, Señor, tu palabra. Te pido que haga frutos, Señor, en esta iglesia, Señor, y que si hay personas aquí, personas que no creen en Cristo, no se aferra a Cristo, Señor, como su único Salvador, y si no deja sus obras, Señor, aunque crea que es justa, obras justas, para Dios son como un trapo de inmundicia nuestras obras más justas, Señor. Así que, Señor, si hay una persona aquí que todavía se está aferrando a sus obras, a su justicia propia, ayúdale, Señor, a reconocer que no puede ser salvo. Que reconozca ahora, que no dude, Señor, de que es pecadora y que no puede hacer nada para salvarse esa persona, Señor. Entonces, así que te acepta a ti, Señor, como el que le puedes librar de su ira, le puedes sacar de la potestad del diablo a la luz admirable de Cristo, y que pueda ser una criatura que por esencia persevera y cree y confía en Dios y vence cualquier dificultad, Señor, y cree en que tú, por tu sangre en la cruz derramada, le compraste para siempre, y va a ser tu súbdita en el reino de los cielos, que ya estará si se convierte, Señor. Así como el que estaba en la cruz con Cristo y se arrepintió y le dijo, ¿cuándo vas a venir tu reino? Y Jesús le dijo, ¿y puedo entrar en tu reino? Y Jesús le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso, Señor. Hoy mismo, Dios no pide obras de nadie, Señor. Y sabemos que tú no pides obras, Señor, sino solamente que confiemos en tu amor. El que estaba en la cruz no necesitó hacer obras para salvarse, sino solamente creyó
en la crucifixión de Cristo por impíos, a pesar de él ser justo y llevar una vida justa. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.